Bueno, volviendo a tu carrera, tú estás en la farmacia y de repente tu hermana monta un negocio. Sí. Monta un negocio que de parece... invitaciones online, de Exacto. invitaciones de boda online. De invitaciones de boda online, que en principio no parece que vaya a ser algo muy grande, ¿no? Entiendo. ¿Cómo cuando te lo trasladó a ti como comentario familiar, qué pensaste, qué le dijiste? No, ellos, precisamente, tiene 2 años menos que yo, pero ya sube, por ejemplo, pues con otra mentalidad distinta a la que yo tenía, ¿no? Yo era como más conservadora en esto y ella era como enseguida, tanto ella como su pareja, él está montando no sé qué, pues yo voy a montar esto, que me ha parecido que, pues bueno, se iban a casar en ese momento, quiero unas invitaciones chulas, no encuentro quien me las haga, así que voy a ser yo quien haga las invitaciones personalizadas para las bodas de la gente, ¿no? Porque si yo no lo encuentro, seguramente que habrá gente que tampoco lo estará encontrando. O sea, que vio la oportunidad de negocio ahí, ¿no? Sí, exacto. Simplemente esto falta, ¿no? No estoy encontrando que la gente haga invitaciones personalizadas, las voy a hacer yo. Exacto. Vale. Entonces crea una web a la que llama Mr. Wonderful, y era porque todo lo que era el mundo bodas en aquel momento era todo muy hadas y rosas y pasteles y tal, y dijo, pues yo voy a poner un nombre de tío, Mr. Wonderful, que además suena muy bien y tal. Y a partir de ahí ella empieza a montar esto, que era pues básicamente diseño digital, ¿no? De las invitaciones. De invitaciones de boda. Exacto. Y de ahí pasamos a tazas. Bueno, sí, pasamos a tazas, porque bueno, ellos hicieron muy buen trabajo a nivel de comunicación, ella es muy potente en este sentido, y bueno, hacían unos dibujitos y tal, la gente empezaba como a compartir estos dibujos con mensajes positivos y tal, entonces pues bueno, un día por un tema que hicieron en el blog, un concurso y tal, de aquella pues las imprentas donde llevábamos las invitaciones a imprimir, empezaban a tener esto de las tazas personalizadas y te ponemos tu foto y tú no sé qué, y dijimos, oye, si ponemos un dibujito de estos que hacemos y tal, y entonces lo pusimos, hicimos una taza y la sorteamos, y se apuntaron más de 2.000 personas al sorteo. Y ahí dijiste, uy, Y un dijimos, momento, chicos, que esto es negocio. Chicos, exacto, que aquí puede haber una idea chula, ¿no? Y al final es aquello que todo el mundo compartía en plan digital, pues podemos ponerlo en producto, le damos un valor añadido a este producto, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Y empezamos por las tazas, pero de ahí vinieron libretas, empezó a venir pues bueno, todo lo que era la parte de papelería, calendarios, y hasta que llegó la agenda, que aquello fue un boom. Y bueno, y empezamos a desarrollar pues una marca de productos, que bueno, es una marca que va más allá, ¿no? Que solamente los productos, porque era como toda una filosofía y tal, pero que de alguna manera lo transmitíamos a través de producto. Claro, porque Mr. Wonderful hay un momento en el que ha traspasado incluso el lenguaje de la sociedad, que yo creo que esto es tan difícil que pase con una marca, pasa tan pocas veces que la gente dice, para decir que algo es como muy bonito, muy naif, sobre todo muy naif, dicen, es muy Mr. Wonderful. Exacto. Hostia, es que eso Esto es lo que firmaría, claro, o sea, eso lo firmaría cualquier CEO de cualquier empresa del mundo, el que la gente integre en su lenguaje la palabra de la marca, que pasa a veces con, dame un Kleenex, ¿no? Que Kleenex es una marca. Exacto. Pero claro, ya no es ni siquiera es que se haga como de la categoría, sino que es como una palabra que está integrada en una emoción, ¿no? Exacto. Claro, es una emoción de la sociedad el ser Mr. Wonderful, ¿no? Todo porque todo empezó con mensajes positivos y tal, y ahí se quedó. Pero es muy difícil que eso pase, ¿no? Vosotros mismos os habréis sorprendido. Bueno, claro, por supuesto. Sí, porque no pensábamos que la cosa iba a ser para tanto. De hecho, ya te digo, empezaba como algo de invitaciones de boda, y yo estuve con ellos colaborando al principio 3 años, que compaginaba mi trabajo con echarles una mano. Porque al principio les ayudaba simplemente. Sí, yo era más la parte pues de les hacía las facturas, perseguía los cobros, ¿sabes? Toda esta parte que es como para un creativo es el coñazo del negocio, ¿no? Sí. ¿Qué me vas a contar? Exacto, yo en eso soy una tía como más estructurada, más tal, y dije, venga, os echo una mano y os doy como empuje para ver si esto sale adelante y tal, porque Javi enseguida dejó su trabajo, se puso con Angie, al final eran 2 chicos jóvenes que habían dejado sus trabajos y que estaban apostando por esto, ¿no? ¿Qué edad tenían cuando empezaron? Pues mira, fue sobre el 2011, tenía yo 31, 20 y muchos. Pues 29, 30 años, ¿no? Sí. Y ahí se embarcaron y entiendo que, claro, entiendo que todos con un poco de miedo, ¿no? De empezar un proyecto así, ¿o no? No, era bueno, vamos haciendo, sí, al final a esas edades, porque yo recuerdo que hablé mucho con mi hermana al principio, porque claro, era como... tenía 2 hermanas mayores, yo y mi hermana mayor, que la otra es abogada, yo farmacéutica, todas como ya situadas, y ella era como, wow, ¿qué dices? ¿Qué te vas a poner? O sea, que dejas tu trabajo, que además estaba en un trabajo, estaba como directora creativa, súper bien y súper tal, que lo dices para apostar por eso y tal, claro, en casa fue un poco de, a ver un momento qué está haciendo, ¿no? Y yo hablaba
con ella, yo de aquella había sido mamá por primera vez y tenías todavía como ese momento de la responsabilidad, no sé qué y tal. Y recuerdo que le dije, mira, Angie, si quieres hacerlo, hazlo ahora. Porque cuando seas mamá lo vas a ver todo como mucho más complicado, porque vas a tener como mucha más responsabilidad. ¿Qué te puede pasar? Si vas mal, pues vuelves a buscar trabajo y ya está. Y si va bien, pues oye, mira, pues has montado tu negocio y tal. Sí que es verdad que yo ya por aquella época ya iba pensando y dándole vueltas en qué podría hacer yo para montar algo mío, ¿no? Algo propio y Tú tal. también tenías ya el gusanillo de tener algo propio. Sí, de hecho tenía en mente como en plan, bueno, me montaré una consultoría de lo que yo hacía, ¿sabes? De ese tipo de proyectos y tal, pero bueno, requería muchísima formación, estar muy al día de muchas cosas. Digamos que para la gente que tenía como más edad, más experiencia y más tal, era una competencia muy bestia por la propia experiencia que tenía, entonces, bueno, me era difícil. Y por eso dije, bueno, pues venga, os ayudo un poquito al inicio, porque pensé, esto es lo más parecido a tener algo mío, ¿no? De, claro. bueno, pues ir ayudándoles a montar una estructura y un tal. Y estuve con ellos, pues ya te digo, compaginando cerca de 3 años, hasta que caí embarazada del segundo. Y ahí sí, 2 niños, 2 trabajos. Yo vivía fuera de Barcelona, aquello fue bastante durillo, todo lo que era la parte del embarazo. Y ya cuando di a luz, vinieron ellos a hablar conmigo y me dijeron, chica, ya era la tercera vez, que me decían, ¿por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no te vienes ya y dejas la farmacia ya? Exacto, pero claro, para mí era un cambio de sector, un cambio de tal y... ¿Te costó mucho decidir? Bueno, hasta 3 veces, pero quiero decir, una vez ya la definitiva, ¿te lo pensaste mucho? No, ya cuando lo decidí, yo soy así, cuando tomo una decisión, entonces adelante, ¿no? Y sí que había sopesado mucho todo y tal, y dije, bueno, mira, que puedes perder también, ¿no? O sea, si lo intentas y va bien, pues fenomenal, y si no va bien, pues un paso atrás. El mismo consejo que le diste a tu hermana unos años antes. Exacto. Te lo aplicaste. Volví a hacer lo mismo, sí. Y nada, entonces pues eso desde 2013, que yo ya me incorporo con ellos a full time, y ya de aquella éramos 7 personas cuando yo me incorporo, entonces muy bien recibida por parte del equipo, porque al final yo era, digamos, la jefa en la distancia, ¿no? Claro. Porque muchas veces pues no podía compartir mucho tiempo con ellos, pero sí, pues desde casa los mails de fulanita esto, lo otro, organiza porque yo sí que era la que les ayudaba toda la parte de desarrollo de negocio, ya había ido a negociar nuestra entrada en algunas cadenas, ¿sabes? Con producto y tal, y de hecho yo empujaba mucho todas estas cosas. A ellos les daba miedo decir que tenemos que cambiar de almacén, que tenemos que montar un sistema logístico, que los códigos de barras, pero ¿esto qué es? ¿Dónde hay que tal? Y todo era como... ¿Cómo que vamos a vender en el Corte Inglés, ¿no? Exacto. De hecho, al Corte Inglés le dijimos que no varias veces al principio, porque era como, no llegamos, no teníamos pulmón. Pero esos nos fueron importantes en ese momento. Claro. Porque hicieron que luego cuando fue que sí con todo, ¿sabes? O sea, ya teníamos nuestro, pues eso, el sistema logístico, ya teníamos los códigos de barras, no sé qué, y ya el crecimiento podía ser un crecimiento asumible. Porque si no, y esto me pasa ahora cuando estoy en proyectos pequeñitos que enseguida piensan pues en grande y en tal, es como, sí, pero vamos a ir marcando el camino, porque si ahora llego y te digo que tenemos un pedido de 2.000 unidades de, no sé, estos zapatos que igual estás haciendo, mueres de éxito. ¿Qué hacemos? Claro. No los podemos fabricar, porque no tenemos dinero para fabricarlo, entonces todo esto tiene que ir como poco a poco. Entonces fueron nos en su momento por pura que no llegábamos y que no tal, que sí que nos enseñó a que las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar, ¿no? Y que a veces hay que tener un poquito de paciencia y luego pues cuando llegan pues asumirlas bien. Claro, es que qué importante es esto, no solo en el negocio, sino en la vida, ¿no? Que muchas veces los noes son mucho más importantes que los síes, ¿no? Por saber decir que no en un momento concreto, qué importante es para crecer, ¿no? En cualquier ámbito. Hay muchas veces que hay como cosas muy golosas, ¿no? Y como tentaciones, que digo yo, y a veces pues hay acuerdos que pueden ser muy cuantitativos a nivel económico en ese momento, pero no cualitativos. Entonces yo siempre les decía, tenemos que medir hasta qué punto este dinero que podemos cobrar por esto, o este volumen que podemos hacer aquí, no está erosionando tu marca a medio y largo plazo. Y nosotros construíamos una marca que fuera a durar pues todo lo máximo posible, ¿no? Entonces, muchas veces había que sopesar eso y para eso hay que tener una mente muy fría. Entonces, lo bueno era que obviamente era su bebé, digamos, y yo era como esa parte fría de decir, cuidado chicos, pero aquí tenemos que mirar esto otro y tal, yo esto lo haría o esto no, de la misma manera que cuando había que defender que éramos una marca, quiénes éramos y digamos el valor que aportábamos, también yo era la primera en defender eso, claro. ¿Sabes? Y a veces pues ese síndrome del impostor que podían sentir ellos por ser creadores de algo que tal,
yo lo anulaba totalmente, era como me pongo yo en primera fila, lo negocio porque sé que le vamos a aportar esto y que vamos a hacer esto otro, ¿no? Y qué importante es también, pues eso, el saber defender qué valor es el que tú estás aportando, aunque la otra marca sea una marca mucho más grande y te prometa, pues no sé, una distribución muy bestia y muy tal, sí, pero siempre, cabeza fría, ¿no? Siempre cualitativo, Sí, exacto. Sí. Qué difícil es para el fundador, y yo lo vivo también, que al final cuando uno tiene una empresa, una marca, cualquier cosa que llega lo ve como una oportunidad, como que, venga, este es el crecimiento que necesito tal, y qué importante tener una persona al lado que te diga, sí, ok, pero vamos a hacerlo así, o sí, ok, pero... ¿es rentable? Claro, pero es rentable. ¿Pero es rentable? Esa es tu frase, pero es rentable, o que te diga, ahora no es el momento. Yo creo que esto a un emprendedor no hay nada que le corte más las alas o que sienta más impotencia que le digan, no es el momento. Es como, sí, ya sé, pero no, a lo mejor no es el momento, ¿no? Pero no es el momento ahora, pero claro. a lo mejor lo es dentro de un año y será la hostia, ¿sabes? Claro. Y ahora a lo mejor lo que te vas a dar es una buena hostia. Claro, exacto. Sí, puede ser la hostia o ser una hostia. Exacto, exacto. Entonces, sí, bueno, son aprendizajes que te van dando, que también nos hemos dado alguna que otra, Claro, seguro. Pero bueno, son aprendizajes que vas recibiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Al final han sido 11 años dándole mucha potencia y mucha caña a todo y atreviéndonos también a entrar en... Prueba-error también, claro. Sí. Al final no hay otra forma de crecer también que prueba-error. O sea, hay mucho de trabajo y algo de suerte y, bueno, como en todas las empresas, ¿no? Exacto. Me imagino. Entonces, tú entras, al principio, como decías, empiezas ayudándolos, después ya decides entrar en la compañía y entras como CEO. Directamente Directamente como porque CEO. Porque éramos 7. Claro, CEO de 7. Entonces, exacto. Era relativamente sencillo. Sí, a mí me hace mucha gracia cuando en LinkedIn veo gente que a lo mejor son emprendedores, que son autónomos, que son ellos pone CEO de tal, bueno, CEO de ti, CEO de ti mismo. De ti mismo. Exacto. Sí, yo siempre digo, en esos casos sois fundadores, claro, ¿sabes? Cuando haya un mejor equipo, que CEO. cuando hay un equipo, entonces ya podrás decir que eres CEO, ¿no? Sí, de hecho, yo no me llamaba CEO, o sea, y las primeras tarjetas que yo tengo, porque todo lo hacíamos cachondísimo, mis primeras tarjetas ponían la que corta el bacalao. Ya. O sea, esta era mi posición, ¿sabes? Eras la que cortaba el bacalao. Exacto, hasta que decidimos ir a internacional y yo tenía que ir con las tarjetas y claro, ya no quedaba tan bien. Una vez recibimos, recuerdo, una carta de Francia que ponía, pues, Miss Patricia Cabal, no sé qué tal, la que corta el bacalao. Digo, chicos, necesito otra cosa, ¿sabes? Porque aquí tenemos un problema. Y ahí fue, que ya debíamos de ser como 50 o así, donde dijimos, bueno, pues vamos a poner CEO and General Manager, que queda como súper bien y tal, ¿no? Y sí que realmente ahí ya había volumen y como para justificarlo, ¿no? Y aprendizaje también, porque es cierto que cuando yo entro con un equipo de 7 personas y tal, mi formación de CEO era nula, era escasa. Básicamente yo sabía de desarrollo de negocio, que era lo que había estado haciendo, y de gestionar un pequeño equipo. Pero bueno, aquel era pequeño. Pero sí que es verdad que fue entrar y creo que a los 2 meses ya éramos 14, luego subimos a 20, 30, o sea, la escalada fue muy, muy rápida. ¿Y acabasteis en, actualmente? 195 creo que son ahora. Sí, porque en el momento en que empezamos a abrir tiendas, claro, cada tienda te suma 3 o 4 personas. Entonces sí, ahora es un volumen importante. Sí, desde luego. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.